licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hace más de 30 años es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hace más de 15 años es articulista semanal en el periódico El Universal. Me da mucho gusto tenerte en este programa como invitada, Sara. Es un honor para mí, Mario, de verdad, sabiendo quién eres, sabiendo de tu trabajo como periodista y en el radio, y de verdad es para mí un honor esta oportunidad. Sara, hoy se está pidiendo la equidad de género en el país. Tú como mujer, ¿cómo ves esta decisión que está a punto de convertirse en una realidad en los altos niveles del poder? ¿Cómo te imaginas a una mujer el día de mañana, en el futuro, gobernando en este país de mentiras? Bueno, hay dos partes en esto que me preguntas. La primera parte tiene que ver con lo que me dices de las cuotas propuestas por el presidente Peña Nieto y aplaudidas por muchos grupos de mujeres, incluido el Instituto Nacional de las Mujeres y varios partidos, y el IFE, que parece que además ya lo convirtió en obligación, que alrededor de 90 cargos que ahora quedan libres sean para mujeres, y de esa manera aumentar la cantidad de mujeres que participan hasta cerca de, o un poquito más de un 25%. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas, soy feminista de toda mi vida, he militado en los grupos feministas, he tenido estas discusiones con mis amigas. Me parece que las acciones afirmativas son importantes para dar posibilidad de equilibrar aquello que históricamente no había sido posible hacer, y de darle voz a quienes históricamente estuvieron silenciados. Estas se refieren a muchos sectores, no solamente a las mujeres, por ejemplo, los grupos indígenas o los jóvenes o los viejos, en fin, grupos de cualquier tipo que por alguna razón estuvieron excluidos. Sin embargo, en el caso de las mujeres creo que ya ese momento pasó, por la razón siguiente, porque se ha visto que muchas de las que se han aprovechado de esto no son precisamente quienes tienen agendas para las mujeres, agendas de género que resuelvan y enfrenten los problemas para las mujeres. Son personas que están trabajando para sí mismas, para sus intereses personales o a lo mucho de grupo o de partido, y a las que no les interesa en absoluto el tema de cómo resolver los problemas de las mujeres. Y lamentablemente hemos visto que entonces han entrado, por cubrir estas cuotas, una cantidad de personas absolutamente incapaces de hacer el trabajo que tienen que hacer, a las que cero les importa trabajar para las mujeres, y que además muchas han sido brutalmente oportunistas. Entonces, por ese motivo pienso que a estas alturas de la vida, después de todos estos años de acciones que ya abrieron los espacios para las mujeres en la participación en la vida pública, en el periodismo, en las empresas, es el momento en que lo que cuente sea la capacidad y sea el talento, y no el sexo, o como se dice hoy de una manera más amplia y más cultural, el género. Entonces, ¿cómo te imaginarías tú la mujer para gobernar este país? Porque esto ya es una realidad, esto ya se va a hacer. Esperamos que se haga. Como tú sabes, yo tengo un libro que se llama La suerte de la consorte, que estudia 500 años de esposas de los gobernantes de México, desde la primera virreina hasta la señora Angélica Rivera, analizando a todas en su trabajo público y en lo que han hecho por este país. Yo te repito lo mismo que pienso respecto a las cuotas. A mí me daría mucho gusto que la persona que nos gobierne sea una persona con mucho talento, muy preocupada por este país, capaz realmente de llevar a cabo lo que este país necesita, de que se vista, de cuál sea su género, si lleva falda o pantalones, por decirlo con un ejemplo pasado de moda, porque hoy los pantalones los llevamos todas. No me parece significativo, no me parece importante. Me parece importante de qué sea el género, de qué sea, su agenda de trabajo. Esta discusión la hemos tenido mucho ahora que tuvimos a esta candidata, a Josefina Vázquez Mota, al mismo tiempo que el presidente Peña Nieto, y lo discutimos desde que estuvieron las primeras candidatas a presidencia de la República. En algún momento una de ellas, una feminista, sí con una agenda de género, como fue el caso de Patricia Mercado. No me pareció que la señora Vázquez Mota tuviera una agenda de género, entonces francamente me daba igual
si era ella o era un señor, porque lo que proponían no tenía que ver con las mujeres, y lógicamente un presidente no solo se va a preocupar por las mujeres, pero en ningún momento vimos algo que tuviera que ver con agendas hacia las minorías o hacia resolver problemas que a mí me parecen importantes como ciudadana. Entonces, te repito, no es por ahí por donde yo veo lo importante de que elijan a un hombre o una mujer. Por razones personales ya me gustaría que sea una mujer, nada más porque mi libro ya está muy grueso y así ya no voy a tenerlo que seguir haciendo más gordo, que va a estar muy difícil de cargarse, y podemos empezar uno nuevo. Pero esto es en tono de broma. En tono en serio, lo que me importa a mí es qué se hace por el país, cómo se trabaja, qué propuestas hay, y eso no pasa por ser hombre o mujer hasta hoy, con los candidatos que hemos tenido, con la honrosa excepción que ya te mencioné. Sara, tú has indagado de dónde viene la mentira histórica, social, cultural y lingüísticamente. Platícale al auditorio. Mira, yo creo que en sentido original debe haber nacido, lo imagino así, en la época colonial, porque había que satisfacer a un amo y había que decirle lo que él quería oír, y a veces uno no podía decir algo que fuera la realidad por temor, porque eso era castigado. Según un estudioso norteamericano, Eric Van Jong, estas cosas empezaron a suceder desde que al principio, cuando llegaron los españoles, porque necesariamente pues llegaron, como tú lo sabes, como todos los ciudadanos lo sabemos, pues a sangre y a fuego a imponer sus convicciones tanto religiosas como sus deseos económicos, y apoderarse de tierras, personas, acabar con civilizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que la raíz de la mentira tiene que estar en aquel momento, y después se queda como una situación cultural que se va reproduciendo y que va dando frutos benéficos a quien la ejerce, porque durante todos los siglos nuestros gobernantes, particularmente a partir de la Revolución y del siglo XX, nos empezaron a decir todas las maravillas que estaban haciendo. Muchas fueron ciertas, porque definitivamente el país ha mejorado muchísimo, pero muchas tuvieron que decirlas exageradamente o inventarlas para adaptarse a lo que creían que nosotros esperábamos, y sobre todo a lo que sabían que el mundo de afuera esperaba, que siempre han tratado de impresionarlo mucho. Y te pongo como ejemplo el respeto a los derechos humanos. Finalmente se han logrado muchos avances, pero mucho falta por hacer. El cuidado del medio ambiente, el problema de la cuestión de la democracia, son temas que adentro se ha luchado por ellos, pero afuera, impresionar a la gente de afuera fue importante para los gobiernos. Y entonces, como no se cumplían esas realidades en la medida de lo deseado, pues empiezan a inventar cifras, a inventar leyes, a hacer una serie de programas y planes y comisiones para decir que se está trabajando en eso, pero se avanza poco. Sara, ¿te imaginas el gobierno mexicano sin mentiras algún día que pudiera suceder esto? Cada vez me lo imagino menos, porque después de que he estudiado a México y de que salió la primera edición de ese libro en el año 2008 y la edición actualizada hasta fines de la época de Calderón el año pasado, he estado incluyendo y estudiando lo que otros autores que han hecho este tipo de estudios en otros países han dicho, y resulta que pues la mentira es la forma de gobernar en todas partes. En Inglaterra, por ejemplo, se ha criticado mucho al Parlamento. En Estados Unidos, pues una mentira como la de las armas que supuestamente tenía Saddam desencadenó toda la guerra que hizo Bush. Entonces, parece que no están nada apenados en utilizar ese tipo de metodologías, y no se ve que a corto plazo eso vaya a terminar. Ahora hay una estudiante mía que está haciendo un estudio de las mentiras en todo esto que tiene que ver con los impuestos, otra estudiante que se ha puesto en contacto conmigo que lo está viendo en relación a la reforma energética y a todo el tema de Pemex. Muchas veces esas mentiras se hacen de manera inconsciente y tienen que ver con los intereses particulares de quienes defienden una causa u otra, y no necesariamente con una mentira dicha a propósito o dicha para engañar directamente, pero eso no le quita su calidad de mentira. Sara, ¿cuál ha sido el libro con el que más te has identificado? ¿De qué libros? ¿De los que yo he hecho? De los que tú has hecho. Mira, son momentos diferentes. Cuando yo empecé a estudiar y a hacer mi carrera como investigadora, estuve analizando la literatura y la cultura mexicana
Y ahí es donde me di cuenta de lo importante que es la visión de los narradores sobre la realidad del país. Después de ello pasé a los temas de las mujeres, bueno, casi simultáneamente, y escribí sobre las escritoras mujeres y escribí sobre las esposas de los gobernantes de México. Y el trabajo en el periódico Universal, que es el trabajo cotidiano, analizando lo que pasa en el país, es el que me abrió los ojos para la cuestión de las mentiras. Te confieso que a mí ese libro me dejó una depresión que me duró 2 años. Como alguien decía, y creo que lo comento por ahí en algún lado, había que terminar ese libro poniendo una navajita para cortarse las venas, pensando qué vamos a hacer con este país, no hay salida, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo creo que es un libro optimista, aquel que denuncia y critica para que los ciudadanos pues nos demos cuenta y pensemos qué debemos hacer. Tengo muchas esperanzas en que de veras los ciudadanos podamos, si no poner un fin a esto, que lo veo difícil porque nosotros mismos como personas muchas veces mentimos cuando sabemos que el agua se está tirando en el lavadero y no la componemos, que no llegamos a trabajar el lunes e inventamos que se murió la abuelita, es una cosa muy cultural, pero tengo la esperanza de que podamos cada vez más darnos cuenta de que lo que cuenta es cómo hacemos las cosas y qué importante es que sepamos de verdad lo que está pasando, si lo que nos dicen en Pemex es lo correcto, si los impuestos como nos dicen, ¿qué es la verdad? El impuesto tiene que ver con la gordura, no tiene que ver con la gordura. Cada quien jala para su lado sus intereses y yo como ciudadano estoy en medio sin saber la verdad. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos llegar a exigir un poco más de información y por lo menos un poco más de verdad. Hay mentiras grandes y mentiras pequeñas. Tú hablas de que mentimos todos los días y sobre todas las cosas. Hablas de que el gobierno miente, de los funcionarios mienten, los eclesiásticos, los empresarios, los comunicadores. ¿Te has puesto a pensar cuál ha sido la mentira más grande de los empresarios? Pues no lo sé, no sé cuál sea la más grande, porque desde que tengo memoria, desde niña, desde mucho antes de poder pensar en estos términos, ya como socióloga, recuerdo, y lo leía yo en el periódico, y mi padre era un gran lector y un gran lector de periódicos, siempre se quejaban, excepción de los momentos aquellos de mediados del siglo XX, en donde yo pues era muy chiquita y no recuerdo, pero parece que estaban muy felices con todas las políticas desde los tiempos de Miguel Alemán, pero en general mi recuerdo es que siempre se han quejado de lo mal que está todo y de lo poco que el gobierno les favorece, lo que a ellos les interesa, y sin embargo lo que uno ve y lo que estudia la gente que sabe de estas cosas y el dato duro es que no les va tan mal y que tienen buenos, digamos, ¿cómo se llama?, regresos de ganancias y que sus inversiones les reditúan y que siempre hay leyes que les favorecen. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, me parece que la actitud es equivocada, porque es como el cuento de aquel de que se está quemando o que viene el lobo, y cuando llega ya no les crees. Siempre hay una queja y siempre piden más y siempre les parece que no les dan suficiente a lo que ellos quieren. Entonces, para mí que haber hecho esa gran mentira es el error que hace que hoy, cuando vuelven a decirnos lo mismo, por causa en esta ocasión de los impuestos, pues ya nos quedamos calladitos porque no tenemos por qué creerle. Sara, de una u otra forma también en tus libros haces una crítica muy severa, Sara Sefcovic, a la iglesia, a los eclesiásticos. ¿Por qué esto? ¿También mienten? Yo creo que también tiene que ver con esto. No estoy muy... Lo que a mí me irritó desde que empecé a estudiar estos temas es un doble juego particular de hablar en términos de respeto y tolerancia a los demás, que es pues hoy una gran moda universal que agradecemos mucho, y a la hora de la realidad esto es falso. Y todo en el libro doy muchísimos ejemplos de todas las persecuciones que se hacen contra cualquier religiosidad que no sea la estrictamente católica, apostólica y romana, que es la mayoritaria sin duda en México, pero que tenemos un buen porcentaje de individuos que no tienen esa religión, y muchos de ellos son muy perseguidos, reciben descalificaciones, burlas e incluso agresiones físicas, los corren de sus casas, no los dejan entrar en las escuelas. Entonces, es parte de esta mentira que estoy denunciando de por qué hablamos de respetar al prójimo y luego no lo dejamos ser como quiere ser,
en términos religiosos, en términos sexuales, en términos de libertad de expresión, en términos de formas de vida. Alguien quiere decidir cómo los otros tienen que vivir en un mundo en que eso ya no es correcto ni posible. Pero no te referías en concreto, ni mucho menos a Maciel. No, yo no hablé de ese tema porque ese tema no pasa por el tema de la mentira estrictamente para lo que yo estaba estudiando, que lo estudio en términos institucionales y no me meto en situaciones individuales. Yo me refería a una actitud general de falta de respeto hacia otras religiosidades, de un discurso de tolerancia que después no se hace efectivo en la vida cotidiana. En cuestiones individuales, en cuestiones particulares, como es este caso, yo no me meto. Y Sara Sefcovic, ¿cómo ves los medios de comunicación en México? Los veo afortunadamente muy bien porque hay una enorme diversidad y una gran amplitud de opciones, entonces encuentras en todas partes aquello en donde tú te puedes basar para tener una idea un poco más de la realidad. Cada uno de ellos tiene su manera de pensar, lleva agua para su molino y a veces tiene que mentir para poder llevar agua para su molino porque las cosas no son necesariamente como quiere. En los casos recientes, por ejemplo, de las movilizaciones sociales, de esto que está pasando últimamente con los maestros, ha sido muy claro, cada medio te dice otra cosa, tanto los impresos como la televisión como el radio, y te hace entender la cuestión desde una perspectiva totalmente distinta. Yo te repito lo que te dije hace unos momentos, uno como ciudadano escucha todo eso o lee todo eso y no sabe cuál es la verdad, qué es lo que está en juego, qué es lo que de veras se busca o no se busca con la reforma, con la oposición a la reforma, con venir a la ciudad, con hacer negociaciones, con no hacer negociaciones. Yo creo que no sabemos nada de lo que realmente está ocurriendo y tenemos opiniones y tenemos reportajes que tratan de llegar al fondo de la cosa, pero no pueden porque no tienen la información o porque tienen una posición diferente cada uno o porque tienen su propia ideología y manera de entender las cosas, y los que estamos en medio, que somos la mayoría, que somos los ciudadanos, de verdad nos cuesta mucho trabajo saber qué está pasando. Entonces, ¿tú crees, como decía Sergio Aguayo en un comentario que te hizo, que la mentira es necesaria en este país? Pues se ha vuelto necesaria según los políticos porque de otra forma no podrían gobernar. Este comentario que me hizo Sergio en la presentación de la primera edición de mi libro está sacado de mi propio libro, donde yo digo que la mentira se ha convertido en necesaria porque de otra manera el país sería ingobernable. Hoy, te lo digo 4 o 5 años después, ya la cosa se vuelve peor porque ya veo que hay por allá arriba una clase política que está diciendo todo lo que se va a hacer y todas las reformas y todas las inversiones y todas las propuestas. Y por aquí abajo toda una realidad de ciudadanos que estamos viviendo completamente de otra manera que nada tiene que ver. El que no está con la violencia está con la pobreza y el que no está viviendo la pobreza está viviendo el desastre natural. Y entonces, de repente, todas esas personas trajeadas del presidente para abajo, a todos sus secretarios de Estado, a todos los diputados, etcétera, es como si estuvieran en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real en el que vivimos, pues la mayoría de los ciudadanos, enfrentándonos cotidianamente a estos problemas que te menciono, la violencia, la pobreza, los desastres naturales, la corrupción, y ya de repente ya ni siquiera es mentira, ya de repente parecen dos países que uno y otro navegan en aguas diferentes y no se conectan, ¿no? Pues te agradezco mucho, Sara Sefcovic, el que hayas platicado con el auditorio. Interesante sin duda lo que has escrito y bueno, pues te invito a que lo sigas haciendo por el bien de México, Sara. Agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio, ha sido un honor. Muchas gracias, Sara Sefcovic, te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Sara.